Ok, pero les decía, ¿verdad? Que hasta ahora básicamente hemos estado parseando, ¿verdad? Puros string, ya sea en su forma de string. De hecho, este es el ejemplo ahora que estábamos viendo ayer probablemente, ¿verdad? Que recibamos un string y lo tokenizamos. Como dije, no es que eso esté mal, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿verdad? Nosotros vamos a requerir parsear, vamos a decir, un archivo. Entonces, este es un ejemplo realmente. Lo que vamos a hacer es este es un ejemplo que viene también con TreeCC ahora, que se llama Large Input. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a decir, pues, dividirlo en varios archivos. Aquí vienen en uno solo. Entonces vamos a hacer el Excel HPP. Aquí vamos a declarar la clase Excel. Y aquí, bueno, este realmente no devuelve tokens, sino que devuelve true o false y cuenta básicamente los números que encuentra en ese sentido. Entonces, vamos a seguir ese mismo esquema y le vamos a llamar el método count numbers. En ese sentido. Y lo que vamos a recibir acá de parámetro, vamos a hacer un include. Recuerden, para utilizar archivos necesitamos fstring. Entonces el Excel ahora sí vamos a hacer que reciba un input string. Y vamos a tener una referencia acá, el std if string. Según una referencia ahora el if string en ese sentido. Voy a quitar esto porque voy a usar básicamente el struct que estaba acá ahora. Y eso vamos a hacer un struct anidado. Vamos a poner anidado acá. Ok, ¿cuál es la idea? Vamos a decir, este es como el buffer. Vamos a cambiar el nombre ahora de esto. Vamos a llamarle input data. Vamos a tener que cambiar un par de cosas. Igual la input data nosotros le vamos a pasar de parámetro del archivo. La idea va a ser que o sea, lo podemos llamar mejor así como data buffer. O sea, este va a ser como nuestro data buffer, el cual se va a llenar a partir del archivo. O sea, la idea es bien simple, realmente. O sea, la idea es bien simple. Y es básicamente, o sea, en vez de leer todo el archivo, o sea, todo lo que podríamos hacer ahorita es... Sí, esta cantidad que hay acá. O sea, podríamos simplemente leer todo el archivo en string. Y parsear el string eso funcionaría perfectamente, vamos a decir. El problema es que esto se vuelve, vamos a decir, no factible si el archivo es demasiado grande. O sea, cuando queremos parsear un archivo inmenso, en ese sentido, cargarlo en memoria en todo, se vuelve, o sea, una locura. Entonces la idea es tener un buffer, por eso le cambié el nombre y le puse data buffer acá. O bien podríamos llamarle input buffer, ¿verdad? En ese sentido. Es leer el archivo en pedazos o por chunks, vamos a decir. Y eso aquí, bueno, realmente esto tiene lo podemos declarar dentro de la clase Excel. Tiene, o sea, un límite de 16 bytes. Lo vamos a cambiar, ¿verdad? Es decir, que lea por lo menos 512 bytes. ¿Sí? Lo vamos a ir leyendo el archivo en chunks, ¿verdad? De 512. Y a medida que vayamos avanzando, pues lo va a ir parseando. Esto ya no lo necesitamos, ¿verdad? Podría quedar así. Aquí simplemente vamos a inicializar el if string, ¿verdad? Podemos dejarlo acá al final mejor. Ok. El buffer yo aquí lo voy a hacer un char asterisco por ahora. Vamos a ver qué significa y más. ¿Sí? Ok, y ahora básicamente ahora aquí vamos a tener, estos son los dos apuntadores que vamos a usar, ¿cómo se llama? Para R2C que va a ser el análogo a JJ Cursor, que es el que siempre va a tener ¿cómo se llama? El apuntador, el símbolo actual y límite para saber el límite del buffer en ese sentido. ¿Sí? Toc, igual que ayer, ¿verdad? El apuntador al inicio, bueno, aquí están los comentarios, al inicio del exen en ese sentido. Con esto vamos a calcular el exen en ese sentido. Entonces, este constructor, la implementación,
Vamos a mover al... Vamos a hacer un Lexer CPP. Y aquí vamos a hacer include el Lexer HPP. Entonces fíjense bien, o sea, si yo quiero implementar un método que está en data buffer, recuerden que está en Lexer, eso sería básicamente esto: Lexer, data buffer, como es el constructor, sería data buffer. Y esto tiene un parámetro, lo vamos a copiar. If string. Esto es pura inicialización, ¿no? Entonces la mayúscula. Entonces igual el data buffer va a tener una referencia, el if string. Pero recuerden que esta estructura nosotros la vamos a utilizar para representar el buffer, si lo quieren llamar así, y el estado del, ¿cómo se llama?, de R2C en ese sentido. Ok, quedamos esto. Nos queda inicializar el buffer, o sea, este realmente es el que va a almacenar la data. Entonces la data usualmente, pues este va a ser el tamaño inicial. Oficialmente este. Entonces fíjense bien, te lo voy a inicializar con new chart size. Y aquí fíjense bien, hay algo que R2C JMax. Ya vamos a ver que esta variable la tengo que hacer a través de R2C. R2C, y eso es la operación interna, vamos a decir, de R2C, requiere que el buffer tenga un extra que sea de este tamaño JMax field. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto va a tener JMax field? En realidad no tenemos que saber. ¿Sí? O sea, básicamente R2C requiere que rellenemos el buffer. Claro, en este caso, ¿verdad? Si el buffer, si no podemos llenar el buffer hasta el tamaño máximo, ¿sí?, entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que agregarle esos tres. Vamos a hacer tres caracteres. Bueno, sería JMax field. ¿Sí? De hecho, ayer eran tres, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos va a decir cuánto es este JMax field? Pues eso nos va a decir R2C. Ese es un extra, recuerden, de caracteres que siempre tenemos que ponerle el buffer, porque es un requerimiento de R2C en ese sentido. Y para que R2C nos genere esa definición de JMax field, hay que colocar esa definición que dice, o ese comentario especial, dice max R2C en ese sentido. Ya vamos a ver que cómo se llama el archivo generado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nos define. Realmente esto es un define para JMax field en ese sentido. Así que realmente lo ideal de esto es colocarlo aquí después de ese comentario, ¿no? Porque este JMax field va a venir de acá en ese sentido. Entonces el buffer solo lo definimos una vez. De hecho, eso no tenemos que hacerlo varias veces. Y tenemos que agregar acá el destructor. No olvidar el destructor, ¿verdad? El destructor simplemente sería delete both. Ok, no vamos a entrar todavía en este y lo voy a dejar así. Pero vamos a lo voy a dejar acá. Este sería data buffer.
siempre necesito el JJ Maxfield, que no me queda de otro, lo voy a terminar poniendo acá. Vamos a cambiar aquí el... Entonces ahora, bueno, si ustedes ven el struct realmente es bien simple en ese sentido. Entonces vamos a declarar, o sea, como parte del Excel, un data buffer. Bien, vamos a llamar DB. Y obviamente tenemos que inicializarlo acá, ¿no? De hecho, solo hacer esto, DB y inicializar el data buffer con i, y entonces ya no necesito esto realmente. Entonces quedaría así. Entonces este sería el esqueleto, ¿verdad? del Excel. O sea, ahora sí, recuerden, el constructor recibe un if string de parámetro, el cual le hace forward, vamos a decir, al data buffer. En vez de count numbers, vamos a decir, ¿sí? Vamos a ver si que me diga, vamos a hacer un enum por acá. Vamos a hacerlo sencillo, en un token, y vamos a decir number, other, y end of file. O sea, lo vamos a hacer simple. Vamos a hacer que este nos genere, o sea, nos retorne token, y le vamos a llamar next token, como lo está llamando. Esa función, bueno, va a ser esta. El método de la clase es Lexer next token. Esto es un while true, prefiero ser más elegante en while true. Ok, me voy a saltar esta parte ahorita. Vamos a ir a las expresiones. Fíjense bien que siempre estamos usando, ¿cómo se llama? El nulo, ¿sí? De carácter de determinación en ese sentido. Y el número ahora es un número entero, cualquier carácter de 0 9 repetido, uno más veces en ese sentido. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Si encuentro el número, en vez de que haga count más aquí, yo voy a hacer esto. Primero voy a decir text, de acuerdo a std string, o en este caso va a decir data buffer punto text. Vamos a agregar ese método en data buffer. Y vamos a hacer return token number. Y aquí cualquier otra cosa le vamos a hacer return token other. Aquí nos vamos a complicar con los tokens. Ok. Ya vamos a ver qué significa esto, ¿no? Cuando llegue al fin, bueno, aquí vamos a decir si esto se cumple. Si se cumple, entonces que retorne token significa que llegó al fin del archivo. Si no, entonces no vamos a inventar otro token y lo vamos a llamar error. O sea, si esta condición se cumple, y vamos a ver qué significa. JJ Maxfield aparece por todos lados. Esto significa, recuerden, consumir los espacios, o sea que ahí no nos vamos a detener. Y nos queda agregar este token text. Entonces eso lo vamos a hacer acá. Y lo vamos a hacer también en el, ¿cómo se llama? El data buffer. Esto sería un std string, token text, es un const. Simplemente vamos a construir un nuevo std string y el inicio, o sea, los iteradores van a ser toc y el último va a ser cur, que es cursor en ese sentido. Por eso, si ustedes se fijan acá, al iniciar el ciclo, o sea, toc es igual a cur, es lo que hacíamos nosotros el día de ayer, que decíamos token start, o sea, este es el token start, es igual a JJ cursor en ese sentido. Y aquí, si ustedes se fijan, el JJ cursor está definido, es un define como in.cur en ese sentido. Solo que para nosotros esto no se llama in, nosotros lo llamamos db de data buffer. Ese es nuestro data buffer. Límite. El límite básicamente
Ok. JJ Cursor, recuerden, es el que R se va a modificar, o sea, va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Sí? Y en algunos casos va a necesitar hacer backtracking. Y para eso es JJ Marker, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, JJ Limit le sirve para saber, para darse cuenta R2C, cuando ya se agotó el buffer. ¿Por qué necesita eso ahora? Porque ahora sí nosotros esperamos estar leyendo más de una vez o llenando el buffer más de una vez. Esperamos que el archivo sea inmensamente grande. Entonces, un archivo de 5 megas, ¿sí? Y el buffer es de 512 bytes, no vamos a leer de un solo. Entonces, con el límite se va a dar cuenta y dice, hey, se me acabó el buffer, pero necesito más. Entonces, eso, ¿sí?, va a pedir más porque nosotros estamos diciendo el JJ Field, o sea, estamos activando el JJ Field con estos dos líneas. Y esto de JJ Field make significa básicamente inline. Entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente esto significa, ¿qué voy a hacer cuando llegue al final del buffer? O sea, uno significa que cuando llegue al final del buffer voy a ejecutar este código. Y este código dice, ok, llama a in.field. En nuestro caso no es in acá, ¿verdad? Vamos a cambiar esto. Vamos a llamar a db.field. Que le estamos diciendo rellena el buffer y le está diciendo cuánto es lo mínimo que espera. Ese arroba es el parámetro que le va a dar R2C a la función para decirle necesito tantos caracteres en ese sentido. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, si el field falla, entonces vamos a retornar automáticamente token error. En ese sentido. ¿Sí? En general es poco probable que field falle, ¿verdad? O sea, en ese sentido, ¿vale? Que no pueda leer del archivo, no sé, una cosa de ese tipo. La posibilidad existe, aunque sea ínfima, vamos a decir, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, este 1 acá, ¿verdad? Es el enable básicamente del JJ Field, en ese sentido. Y esto, o sea, significa que cuando el buffer se llene, va a llamar a esta función o a este código, vamos a decir, en este caso, ¿sí?, para rellenar el buffer. O sea, lo que espero realmente es poder rellenar el buffer en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace field? O debe field. Bueno, tiene que leer del archivo, ¿verdad? Este lo vamos a pasar al main cpp. Lo vamos a dejar acá. Bueno, vamos a modificar este mejor. Entonces el field lo que hace es lo siguiente. Fíjense bien que recibe un parámetro aquí, ese size, ¿verdad? Es un, ¿cómo se llama? Un entero sin signo, ¿verdad? Y esto de need es cuántos bytes necesito en ese sentido. ¿Sí? Bueno, oficialmente aquí cuando llega el fin retorna false y esto nos puede dar problemas, ¿verdad? Porque nosotros sí queremos saber cuándo llegue ¿cómo se llama? Al final de la entrada para reconocer un token. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar que retorne error en ese sentido. Entonces, fíjense, y esto sí lo vamos a diagramar porque es bien importante. Este es el buffer. Bueno, no tan feo como eso. Y en nuestro caso, recuerden, tenemos 512 bytes. O sea que el último byte es el 511. ¿Sí? Ahora, no olviden una cosa, el buffer va a ser más grande, más de 512 siempre. ¿Por qué? Porque R2C nos exige, con este max, ponerle un extra acá. No sabemos cuánto va a ser ese extra, pero sí sabemos que aquí va a haber un extra. Este extra, ¿verdad? Nosotros ya lo vamos a rellenar con puros nulos. Todo lo que sea necesario en ese sentido. Ahora, en algún momento, piensen en esto. Vamos a decir que aquí está cur, que es como le llamamos nosotros a la variable, apuntando. Y dice, ok, necesito más data. Entonces, todo lo que está atrás, aquí, antes de cur, esto ya estaba descartado. Pero está ocupando espacio en ese sentido. ¿Sí? Esto le vamos a llamar free. Esto es lo que está libre. ¿Sí? Y esto es lo que está ocupado. ¿Sí? Esto que está de aquí. Y por simplicidad, fíjense bien, voy a quitar esto. Voy a decir que llega hasta los 511 y ya. O sea, es irrelevante realmente para la explicación que vamos a dar acá. Esto es lo que está ocupado. O sea, esto lo podemos botar, pero esto no.
¿sí? Esto no lo podemos botar. Entonces, cuando nos pide R2C que rellenemos el buffer, básicamente, en términos simples, lo que yo voy a hacer es todo lo que está de aquí hasta el final, ¿sí? Lo voy a pasar o lo voy a mover hacia el principio. ¿Sí? O sea, no sé, supongamos que hay. Yo lo voy a pasar para acá. Y en los espacios libres me va a caer al final. Si alguna vez les ha tocado en Windows, no sé, redimensionar una partición y ese tipo de cosas, o sea, piensen que están moviendo el espacio libre, no, perdón, el ocupado al inicio y están dejando el espacio libre al final. La idea de esto ahora es que ahora ya puedo llenar esta parte, ¿sí? Desde el archivo. Esto va a venir del archivo. Yo puedo hacer un read, pues. La idea es que los 512 se sientan infinitos. Exacto, esa es una buena forma de ponerlo, que se sienta como que fueran infinitos, porque siempre voy a estar leyendo, o sea, nunca se le va a terminar. Bueno, obviamente, sí se le va a terminar, vamos a querer R2C, pero va a dar la impresión de que no, porque cada vez que haga falta, el R2C pide, yo lo muevo al inicio y lleno al final. Me vuelve a pedir, hago lo mismo, muevo al principio, hago espacio, vuelvo a leer. Tal como dice, hacerle un refill. Es como hacerle un refill, exacto, en ese sentido. Claro, también tengan en cuenta que en algún momento también el archivo se va a acabar. Entonces ya no voy a poder hacer eso. Entonces, por eso hay una condición ahí al inicio que dice, si llegó al fin del archivo, return false en este caso. Ahora, eso es con respecto al buffer. Pero ¿qué pasa con los apuntadores? O sea, si bien es cierto por aquí, pues van a haber 3 apuntadores. Stock, curl, y no recuerdo si pero supongamos que tenemos mark, que están apuntando en algún lado, por acá vamos a decir, ¿sí? De la data ocupada, pero movimos esa data. O sea, la movimos al principio. Claro, ya sé que, supongamos que la distancia aquí desde 0 hasta acá, digamos es free. O sea, free es el ¿cómo se llama? La distancia, o la cantidad de bytes que hay desde aquí hasta acá, en ese sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los apuntadores? No lo puedo dejar donde está, eso estamos claros. No puedo dejar curl, no puedo dejar top, no puedo dejar ningún apuntador que estaba apuntando, valga la redundancia, a esta parte ocupada, porque ya modifiqué el buffer. O sea, lo moví al inicio y llené el final. ¿Qué hago con los apuntadores? Ok, pero tengo que ajustarlo, o sea, definitivamente, pero ¿cuánto los ajusto? O sea, ¿dónde quedó la bolita? Vamos a decir. Realmente bien simple. El cursor supongo que iba al inicio, porque no necesariamente, pero supongamos que resolvemos el del cursor, que va al inicio. Yo pensaba que si el cursor iba al inicio se podía hacer como que un cálculo de la distancia que había entre el cursor y los otros tokens y en base a eso llevárselos y ponerlos a la misma distancia. Ok, es buen approach, definitivamente. Pero hay una forma más fácil. ¿Sí? Ya tiene esta distancia y usted sabe que todo el bloque viajó free bytes hacia el inicio, o sea, hacia la izquierda. Es como que lo haya restado. Sí, claro que... Entonces réstele lo mismo a cada uno de los apuntados. Solo réstele y ya. Y olvídese de que tengo que calcular la distancia. ¿No? Olvídese. ¿Sí? Y con eso, prueba superada. Solo hay que restarle el free. Exacto, solo le restamos free ya. Pues ya sabemos, o sea, free me da la distancia y lo moví free bytes hacia la izquierda. En ese sentido. Solo le resto free a todos los apuntadores y ya. Se ajustan automáticamente. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces veamos ahora en el código. Ahora debería ser más fácil de entender con todo lo que hemos discutido acá. Ok, pero lo primero que pasa en esta condición, ¿verdad? Dice, bueno, si llegó al fin de archivo, aquí retorna false. Ya vamos a ver que esto nos va a dar problemas porque nosotros no vamos a saber si realmente, si llegamos al fin de archivo o no llegamos al fin de archivo. Pero vamos a arreglar eso. Por ahorita piensen que es irrelevante. Entonces fíjense, lo primero, ¿sí? Es calcular free. ¿Sí? De hecho, voy a corregir acá lo que dije, que TOC realmente es el que está apuntando al inicio. ¿Saben? Curl oficialmente podría estar apuntando a otro lado. ¿Saben? Lo que es como el market. El JD market.
No, porque TOC lo manejamos nosotros. Ah, ok. Y JMark lo maneja RTC. Y TOC sí, o sea, cumple lo que dijo usted, está apuntando siempre al mero inicio, porque sabemos que ahí comienza el lexem, de ahí hasta donde esté CUR, o el cursor, el JJ cursor, en ese sentido. Entonces, para volver a su approach, que simple y sencillamente TOC sí sería el que apuntaría al inicio. ¿Sí? O sea, TOC apuntaría acá, y entonces si tuviera que calcular, como dijo usted, las distancias, sería en base a TOC, o sea, a qué distancia está CUR, a qué distancia está Mark. ¿Sí? En ese sentido. Pero recuerden, no es necesario, porque de hecho empezamos calculando la distancia primero entre CUR, ¿sí? y TOC, en ese sentido. O perdón, entre TOC y BOF. ¿Sí? Recuerden quién es BOF, es el apuntador. Este siempre va a ser el apuntador al inicio del buffer, de la dirección, ¿sí? Del primer elemento de ese buffer, en ese sentido. Entonces, sabiendo que TOC apunta al primer elemento, al primer carácter, vamos a decir, ¿cómo se llama? Que está actualmente procesándose, pero la distancia siempre es TOC menos BOF. Y eso es lo primerito que hace acá, si ustedes aquí. ¿Sí? TOC menos BOF. Entonces ya tengo la distancia. Entonces ya no me la complico. O sea, ya no me la complico sacándole de TOC a CUR, de TOC a ¿cómo se llama? A marker, si lo quisiéramos acá, o a límite, por ejemplo. ¿Sí? Porque hay otro también para marcar el límite, ¿verdad? En ese sentido. Ok, bueno, y este es un sanity check, vamos a decir, que dice, ok, si lo que tengo libre en el buffer es menor a lo que R2C necesita, pero eso es un error fatal, ¿verdad? Porque significa no tengo suficiente espacio en el buffer para satisfacer la necesidad, ¿verdad? Y eso podría pasar si el buffer fuera demasiado pequeño, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? Y en todo caso, bueno, ¿cuál sería la solución? Hacer más grande el buffer, ¿verdad? En ese sentido. Ok, luego hace este men move, que básicamente es un copy, vamos a decirlo en ese sentido. O sea, copia, bueno, aquí dice move, pero da igual. O sea, desde TOC, ¿sí? O sea, agarra esto, este bloque, y dice, ¿a dónde lo va a copiar? A BOF, y BOF, recuerden, apunta al inicio siempre acá. Entonces lo va a copiar al inicio acá. Esto es básicamente lo que estábamos diciendo nosotros. Desplazarlo, sí. Eso hace men move. Esto de lim menos TOC, ¿verdad? Es para decir cuántos bytes va a copiar. En ese sentido. Y límite, recuerden que el límite, eso realmente no lo tocamos acá, ¿verdad? Pero el límite va a estar apuntando siempre al final. Entonces la distancia entre el final y TOC es cuántos bytes hay aquí, cuántos caracteres en este caso. ¿Sí? Entonces esa cantidad es la que va a copiar hacia el inicio. O sea que ese primer men move que ustedes están viendo acá es copiar. En ese sentido. Y luego simplemente es ajustar todo. Límite, CUR, TOC. Realmente TOC podría ser simplemente decir TOC igual a BOF, en ese sentido. Pero para mantener la semántica, vamos a decir, ¿sí? Le restamos free. O sea, acá simplemente es restarle free en ese sentido. Sí, como digo, al final, o sea, era perfectamente válido lo que decía el compañero. O sea, TOC básicamente puede ser buffer. En ese sentido. ¿Sí? Pero para mantener la semántica simplemente le restamos a todos free. Ok, y luego, vamos a cambiar este porque este es un fread, nosotros tenemos que hacer un read, un in.read del ifstream, ¿verdad? En ese sentido. Pero la idea aquí es leer. Este fread, aquí es leer del archivo. ¿Y dónde va a escribir? Este es el buffer, o sea, el apuntador, perdón, donde va a escribir. Entonces, recuerden que lo que queremos es rellenar de aquí en adelante. Entonces, el límite, claro, después de que ajustamos todo esto, el límite va a estar apuntando a aquí. Recuerden que al límite también le restamos free. Entonces, todo se moviera, vamos a ir hacia la izquierda. Entonces, ¿dónde va a escribir? Pues va a escribir de aquí en adelante. Eso es lo que hace el free. De nuevo, ya vamos a cambiar esto ahora porque nosotros necesitamos hacer el in.read, ¿verdad? Y aquí básicamente esto significa 1 por free, o sea, ¿cuántos bytes voy a leer? 1 multiplicado por free es free, se voy a leer free bytes. Y aquí dice estándar input. Perdón, ya vamos a cambiar eso. Pero la idea aquí, ¿verdad? Es que voy a leer free bytes, en ese sentido, es decir, voy a rellenar todo el buffer, siempre y cuando sea posible. ¿Sí? Porque puede ser que ya no haya más bytes en el archivo, no olviden eso, ¿verdad? Y yo estoy intentando llenar todo lo que quedó aquí, todo lo que quedó vacío. Vamos a intentar llenar todo esto. Por eso dice ahora escribe el límite y cuánto voy a escribir, free bytes, en ese sentido. ¿Sí? En nuestro caso, vamos a cambiar eso de nuevo,
sea, esto sería, bueno, el if string. Y solo para terminar de entender la semántica aquí, ¿verdad? Y el límite le suma la cantidad de bytes, ¿verdad? Que leyó acá. O sea, fread retorna la cantidad de bytes en ese sentido. O sea que si logro llenar todo eso, entonces el límite vuelve a apuntar al final. Vuelve a apuntar al final, en ese sentido. El límite en este caso, como dije, es como el iterador de end, en ese sentido. ¿Okay? O sea, siempre va a estar apuntando al final. Y es el que me dice, ¿cómo se llama? Si ya llega al final del buffer. Entonces hagamos esto con C++. En C++ esto sería ahora in.read. Este sería el primero, y de ahí diría cuánto byte, ahora sería free en ese sentido. En el caso de C++, ¿verdad? La cantidad de bytes leídas, si es que hay. Entonces hay un método, si mal no recuerdo, es gcount. Count, ¿verdad? ¿No? Gcount. Entonces los vamos a sumar al límite en ese sentido. ¿Sí? Pero recuerden, estamos intentando, o sea, leer free bytes, vamos a decir, en ese sentido. Puede que sea posible, puede que no sea posible, ¿verdad? Y eso en el caso de C++ me lo va a decir el gcount. Me va a decir cuánto bytes leí en el último intento. Y este último es una verificación que dice, ok, fíjense bien, si el límite dice es menor que buff plus size. Voy a volver a hacer el dibujo, voy a tratar de volver a hacer el dibujo acá. Recuerden, nuestro buffer es de 512. O sea, size para nosotros es 512. Entonces, oficialmente, buffer debería estar apuntando acá. Y límite, si el buffer está lleno, siempre apunta, recuerden, uno más que acá. Por eso dice buff plus size en ese sentido. Ahora, si después de hacer esta lectura, fíjense bien en esto, si yo no pude leer o no pude llenar todo esto, entonces el límite va a quedar apuntando por aquí en algún lado, ¿sí? Antes del final del buffer. Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, si eso sucede, solo significa una cosa: que ya llegué al fin del archivo, porque no pude llenar el buffer. ¿Sí? O sea, si el límite, después de que le sumé el gcount, queda apuntando a un valor que sea menor que el final diríamos es este, en ese sentido, significa llegar al fin de archivo. O podría haber una remota posibilidad de que hubiera un error con el disco, no sé, pero sería una remota posibilidad de que por un error en el disco no pudiera leer. Pero en general, lo más probable, o sea, si esto sucede, es que llegue al fin de archivo. Y fíjense bien, en ese caso, R2C requiere que rellenemos, ¿sí? JJ Maxfield, caracteres con, no requiere con 0 lo estamos usando nosotros como una bandera, y en general nosotros lo vamos a usar, ¿cómo lo podemos usar? Vamos a decir, el 0 siempre como un flag, en ese sentido. O sea que vamos a rellenar el buffer, no todo el buffer, o sea, lo que nos pida R2C, de aquí, le vamos a meter 0, no sé, voy a asumir que son 3 los que pide R2C, entonces vamos a hacer un relleno ahí de 3 0 en ese sentido. Y vamos a aumentar el límite, eso no lo olviden. Es decir, rellenamos 3, ¿sí? Entonces el límite, vamos a decir, porque esos caracteres ficticios, porque son ficticios, esos no están en el archivo, si ustedes se fijan. ¿Sí? Pero R2C necesita procesarlo, bueno, o puede llegar a procesarlo en ese sentido. Y ahí termina, ¿sí? El field. Al final retorna true, ¿verdad? En ese sentido. Y eso es todo. O sea, pareciera complicado, vamos a decir al principio, ¿verdad? Pero después de analizarlo realmente es bien simple el esquema. Luego vamos a cambiar, vamos a ver si nos queda chance de cambiar eso. O sea, men, move, men, set, ahora son funciones de C. No está mal en ese sentido, pero podemos usar, vamos a decir, los algoritmos de C++, std copy, std fill y ese tipo de cosas. Ok, vamos a ver si esto compila, ¿verdad? Y bueno, vamos a considerar en el main, vamos a hacer el main, ¿verdad? En el main, vamos a ir acá. Vamos a pedir que el archivo sea, ahora vamos a pedir todos los argumentos.
Vamos a declarar un if string in y aquí podemos poner si quieren, vamos a decir if no in.isOpen, copy pasteamos el mensaje de error y aquí bueno vamos a decir que no open file, puedo mandar imprimir mensaje de error, o sea, y aquí vamos a decir lex in y aquí recuerden ahora sí tenemos token, entonces tk lex next token. Entonces vamos a usar acá, ¿verdad? Siempre recuerden que cuando lleguemos al fin de archivo vamos a bueno, no agregar el token error, ya lo vamos a agregar acá. Entonces vamos a poner la condición error, porque cuando llegamos al fin de archivo ahora vamos a retornar error. Les voy a mostrar por qué, ¿verdad? Porque cuando aquí, ¿verdad? Si fill retorna false, entonces nosotros retornamos error acá, ¿verdad? Y fill, lo más probable, ¿verdad? Después de ver todo esto, la única o la mayor posibilidad de retorno false es cuando llega el fin de archivo, en ese sentido. Pero igual vamos a poner de una vez la condición o token distinto de end of file. En el case vamos a poner case token number, aquí ¿verdad? std cout number y vamos a ver ¿verdad? Si lex.tokenText, a ver si nos sale bien el eczema. Vamos a considerar el other, precisamente aquí no tenemos el eczema, ¿verdad? Me faltaron los breaks acá. Para que no se vea tan feo esto en una sola línea. Vamos a poner varias líneas. Y ya, ahora eso es todo. Ahora sí podemos ver si vamos a borrar el view. Hacemos el CMake. Ok, vamos a ver. Bueno, nos hizo falta, es obvio acá el include, vamos a cambiar algunas cosas, esto no lo necesitamos. String.h, en realidad es C, en C string de C, y necesito obviamente hacer include de LexerHPP, ¿verdad? Okay, que tenemos aquí, recuerden que esto ya no se llama in, nosotros le llamamos db. Y básicamente esta condición ahora dice que si llega a encontrar el end, que es el carácter ficticio, si, ¿cómo se llama? Si el límite menos stop, o sea, si el eczema, básicamente eso significaría, fíjense bien en esta, el límite menos stop, básicamente eso es, o sea, el límite que está acá, por ejemplo, y top estuviera acá, ¿sí? Eso significa ahora que el token actual son todos los caracteres de relleno. Por eso esto recuerden que es JJ Maxfield. Entonces ahí, de manera, vamos a decir, coherente, significa que llegamos al fin de archivo o al fin de la entrada. Entonces ahí sí retornamos token EOF de manera correcta en ese sentido. Ahora si estuviera apuntando token, estuviera apuntando a otro espacio aquí antes, entonces eso sería un error, porque básicamente significaría que estaba intentando reconocer un token y llegó al final, o sea, al final del archivo encontró un nulo, en este caso que estamos usando de bandera, y no logró reconocer un token en ese sentido.
En ese caso nosotros retornaríamos error. Eso es lo que básicamente significa esto. O sea, si lo que el lexema, diríamos, que tengo actualmente, que es límite menos stock, es igual a JJ Maxfield, entonces significa ya estoy al final, en ese sentido. Básicamente es, ya estoy procesando, diría, si estoy aquí, ¿verdad? Ya estoy procesando el relleno, en ese sentido. O sea, todo lo que yo agregué, pues, de extra en el buff, en ese sentido. Entonces, en ese caso, significa, ok, ya llegué al fin de archivo, pues. ¿Sí? Porque estoy, ¿cómo se llama? Al final, o donde puse, vamos a decir, el relleno, en ese sentido. Entonces, esto se llama DB para nosotros, DB token text. Ok, vamos a ver si no tenemos otro problema por ahí. Ok. Bueno, el nombre del ejecutable se me fue el mismo de la vez pasada. Lo vamos a cambiar acá. Flexer, de file Lexer, vamos a ver. Y lo volvemos a compilar. Ahí está. Entonces, para correrlo, ahora .pleta build flexer. Si lo corro, ahora debería tirar esto, not enough arguments. Y vamos a ver qué archivo usamos de parámetro. Puedo usar, bueno, de hecho, el mismo CMake list, ¿sí? en ese sentido. Entonces, bueno, ahora tirar un montón de other. Obviamente, por ejemplo, aquí debería decirme el número 3 y 14. Para aquí debería reconocer otro. Vamos a ver si llega. Okay. Bueno, ahí está un número, si ustedes ven el 2. ¿Dónde está el 2 aquí? No sé, el red to set que está arriba. Ese, sí, este es el 2 que reconoce acá. Es este 2, ¿verdad? Y más arriba, aquí hay otro 2. Y otro. Ah, aquí está. El red to set. Después este 17, creo. El de C++ 17. Ahí está. ¿Sí? Y del 3, ahí está. ¿Sí? 3 o del 14, en ese sentido. ¿Sí? Ajá, exacto. Sí, el loader sería el punto. En ese sentido. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? O sea, perfectamente, bueno, podemos probar, vamos a ver. El main, si no es que tiene algún. El main tiene uno acá, otro acá. Okay, vamos a hacer una cosa para que no aparezca un montón de other. Cuando sea other no va a imprimir nada. ¿Sí? Para que solo vamos a filtrar solo los números. Ajá, exacto. Porque en este caso vamos a ver con el CMake, ahí está, 3, 14 y 7 datos. Vamos a ver main. Sí, 2, 1, 1, 3, 1 y un 0. Así el último return. Aquí tienen, ¿sabes? Y esto, el 2 sí, eso, okay. Es este, que hay 1, el return 1, otro return 1, y uno más. Ah, sí, aquí está. Entonces ahí está. Funciona de maravilla. Solo que, como les dije, el token, el último token, o sea, aquí, ¿verdad? Este TK, si lo mandamos a imprimir con seguridad, casi con seguridad, eso realmente va a depender de a dónde llegue. Y oficialmente a esto hay que hacerle un static cadence int, a ver, TK. Okay. Vamos a ver 0, 1, 2, 3. Bueno, de hecho, si se fijan, ahí llegó el caso de EOF. ¿Okay? Eso significa ahora que, al menos para el main, logró llegar, ¿cómo se llama? A esa parte. Ahora, cuando digo a N, reconoció que era token EOF, ¿verdad? En ese sentido. Pero como dije, siempre cabe la posibilidad, que sea mínima, ¿verdad? De que fill retorne false, es decir, que después de llegar al fin de archivo, llame a fill, ¿verdad? Otra vez, en ese sentido, y terminemos retornando error. Es poco probable, pero es posible, es parte del. Y la solución, ¿verdad? O sea, es fácil de resolver, ¿sí? En ese sentido, es que fill, o sea, nos diga acá, ¿verdad? Que cuando llegó al fin de archivo, no sé, retorne algo aquí, y cuando falló, si llegara a fallar acá, retorne otra cosa. O sea, que retorne básicamente 3 valores, porque aquí el booleano es solo true o false. Entonces no tenemos forma de diferenciar si este false es por un EOF o este false es por, ¿cómo se llama? Porque realmente hubo un error. Solo hay una posibilidad de error al final, ¿sí? O este sería el true en ese sentido. Entonces, la otra sería, vamos a poner una segunda condición acá, o sea, en ese sentido,
decir, ok, en el return, eso sería más práctico, decir acá, ok, si db.eof, acá, entonces retornamos, esto sería más práctico. Si no, entonces definitivamente sí es error, en ese sentido. Vamos a ver si esto... Ok, ahí está. Y ahí está, ¿verdad? O sea, el punto con este esquema es que funciona para cualquier archivo. ¿Sí? Como dice el compañero, o sea, la idea es dar esa impresión de que el buffer es infinito porque se sigue refiliando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay un espacio recomendado para el buffer o ahí ya depende de cada quien? Depende de cada quien. Por ejemplo, esa es una de las cosas que Flex, por ejemplo, ahora Flex realmente utiliza buffer bien grande, ¿verdad? Que anda entre 4 y 4K, 4 kilobytes de memoria, ¿verdad? En ese sentido. Y creo yo que ya las últimas personas utilizan 8 kilobytes y no recuerdo si hay algunos que utilizan 16 kilobytes. En ese sentido. O sea, 8 kilobytes, o sea, es grande, ¿verdad? Sí, 512 bytes, ¿verdad? Pero el punto es que, bueno, de hecho se pueden hacer el buffer más pequeño, ¿verdad? Para que vean que sea más pequeño. El único problema obviamente es estar recargando el buffer. O sea, eso es bien simple, entre más grande el buffer, entonces hay menos recarga. En ese sentido. Eso básicamente. Obviamente en la práctica, pues obviamente, no sé, 2 kilobytes, 4 kilobytes es recomendable, ¿verdad? Que no sea tan pequeño el buffer, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, ya digamos un archivo de 1 mega, en ese sentido, ya dividido entre, serían 1024K, ¿verdad? ¿Okay? Entre 4, pues ya no serían tantas recargas como la cantidad de recargas que tendríamos que hacer, ¿verdad? O sea, con un buffer de 512, ¿verdad? Que es básicamente medio kilobyte. Un megabyte son 1024, o sea, con un buffer de 1 kilobyte serían 1024 recargas, más o menos. Y si es la mitad, pues serían 2048 recargas. Entonces, entre más grande el buffer, obviamente, entre más grande, pues el programa va a requerir más memoria, en ese sentido. Pero va a requerir menos recargas. Es un juego entre cuántos recursos consume y, ¿cómo se llama? ¿Cuántas recargas va a hacer? Es decir, cuánto procesamiento, en ese sentido. ¿Cuántas lecturas en ese sentido? Si no recuerdo, creo que estoy seguro que por ahí anda Flex, creo que en 64, allá en 64 ahí utiliza 16 kilobytes de, ¿cómo se llama? De buffer, en ese sentido. No es la gran cosa si ustedes se pueden pensar, ¿verdad? O sea, claro, si estamos pensando también de que esto va a correr en una máquina, en una PC, ¿verdad? Que creo que por lo menos unos 4 GB de memoria lo va a tener, 2 GB de memoria, en ese sentido. Obviamente, pues el tamaño del buffer solamente debería estar ajustado al, ¿cómo se llama? A lo que la plataforma donde se va a correr pues, provee, en ese sentido. ¿Y hay alguna forma de hacerlo dinámico? Que corran casi cualquier computadora. Sí, usted podría perfectamente. O sea, recuerde que el size en este caso es una constante. ¿Sí? Pero ya si usted sí quiere meter a ese rollo, pues usted bien puede hacer que el programa lea, por ejemplo, cuánta es la memoria disponible del sistema. Por ejemplo, ¿cuánta memoria disponible tiene el sistema? Entonces, claro, usted tiene que poner su threshold y dice, ok, un sistema que tenga, qué sé yo, unos 30 gigas disponibles, no sé, le pongo 1 mega de buffer. O sea, simplemente estoy tirando números, ¿verdad? O sea, al aire, en ese sentido, pero sí, si usted quisiera. O si usted se escucha o lo hace por porcentaje, dice, ok, está corriendo, qué sé yo, en una Raspberry que solo tiene 512 megas de memoria, dice, no, pues vamos a hacer el buffer de 512 bytes, y ya, en ese sentido, ¿sí? Un 1%. Pero sí, perfectamente, ¿verdad? O sea, es ajustable en ese sentido. ¿Sí? Ok, preguntas ahí. Fíjense ahí que yo no me detuve aquí, ¿verdad? Y en esta parte, ¿verdad? De las expresiones regulares, ese tipo de cosas, porque pues es más de lo mismo, ¿verdad? En ese sentido. O sea, realmente lo que requería más detalle, no sé, acá, ¿verdad? Es esto. O sea, ¿qué pasa cuando el buffer se acaba? En ese sentido, pues se ejecuta JFIL. Se ejecuta este código, ¿no? Y en este código, ¿verdad? Llama, ¿cómo se llama? A nuestra función fill, en ese sentido. Y ya estos son los apuntadores. Ahora sí necesitamos, recuerden, la regla es, si necesito fill, o llamar a JFill, o hacer refill, si quieren llamarlo así, entonces necesito el apuntador de JLink. O sea, necesito saber cuál es el límite del buffer. O diríamos, RDTC, necesito saber cuál es el límite del buffer para pedir refill. Es decir, ya llego al límite, ok, refill. En ese sentido. Entonces, la idea es bien simple, o sea, en ese sentido. Si llega al límite, pide refill. Cuando pide refill, ahora recuerden, todas estas reglas aplican. O sea,
Lo que está libre está al principio y lo ocupado está al final. Entonces, lo que ocupamos lo movemos al principio y llenamos lo que está libre al final. Ok, preguntas con esto. Lo del JFil, naked igual a 1, ¿qué queda? Ah, ok, eso es básicamente, ok. Por un lado eso significa, si está igual a 1, o sea, aquí significa que voy a pedir refill. Lo de naked aquí significa que es inline, o sea, lo definen JFil como un string. Si no fuera, o sea, ¿cómo se llama? Si solo fuera JFil enable igual a 1, por ejemplo, diga naked acá, entonces tienen que definirlo como, bueno, la vez pasada lo estaba haciendo con una macro, por ejemplo, o como una función. Función o macro, en ese sentido, pero ya definida en C++, ¿no? Entonces esto básicamente significa que el JFil está activado, o sea, enable en 1 y adicionalmente que es inline, o sea, es un string ahí, pues, o sea, que le especificamos a R2C, o in place, vamos a decir, embebido, pues, eso sería el término. ¿Sí? Entonces, la otra opción sería, vamos a ver si, decir enable, si no me recuerdo, enable, entonces ya no necesito, o sea, bueno, de hecho ya no va a usar esto, ya necesitaría yo decir, puede ser un, aquí mismo incluso, define, un define lo resuelve, JFil n, ¿sí? Entonces básicamente puedo poner todo este if pues, que tengo acá. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Y ahí es cuestión de gusto, vamos a decir. Voy a dejar como estaba. ¿Qué más? Ok, miremos este JJ Maxfield. Recuerden que este JJ Maxfield viene de R2C. Entonces miremos, para este ejemplo, porque eso realmente depende de las expresiones regulares que ustedes tengan acá, ¿verdad? Y estas expresiones son bien sencillitas. Probablemente ese JJ Maxfield es pequeño. Entonces busquemos en el archivo generado, el Lexer. Sí, como dije, JJ Maxfield es el relleno solo de un carácter. Pero ojo, eso no siempre va a ser así. Eso es dependiente de las expresiones regulares, de la complejidad que tengan las expresiones regulares. Y los autómatas obviamente equivalentes en ese sentido. En este caso son sencillitas, si ustedes se fijan. Básicamente la más compleja es, ¿sí?, la del número. Y yo les recomiendo igual que analicen, ¿verdad? O sea, siempre el archivo general para ver, por curiosidad, para cuánto, ¿sí?, en cuánto queda JJ Maxfield en ese sentido. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, vamos a dejar ahí entonces.